Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos a un nuevo video, al capítulo 6 del volumen 11 de Sword Oratoria. Acompáñenme y comencemos. En el piso 9 de Gnosos, Alicia, Lefilla y su grupo corrían desesperadamente por los pasillos. Su grupo originalmente había sido parte del escuadrón de Finn, pero se habían dividido en un grupo más pequeño. Elfie estaba corriendo alrededor del laberinto con el grupo bajo el mando de Alicia, trabajando para establecer un perímetro alrededor del piso. Su grupo estaba compuesto por 6 personas. Gracias al informe de Lulune, sabían que Barca estaba actualmente en el frente de la batalla, y con la guía del ladrón, quien tenía los planos del laberinto, no tenían que preocuparse por perderse. Elfie había estado corriendo desesperadamente cuando oyó el roce del metal contra la piedra. ¿Qué fue eso? Era el tipo de ruido que nunca podría ocurrir naturalmente en el laberinto pavimentado de piedra, pero era tan trivial que ni siquiera pensó en gritar una advertencia sobre la posible trampa. Estaban en un segmento del pasaje. Elfie instintivamente se detuvo en seco y miró a su alrededor. Lo que llamó su atención fue la pared en diagonal detrás de ella, donde había una pequeña grieta en las paredes del laberinto, que se suponía que habían sido construidas con adamantita. De ahí provenía el sonido. Era débil, pero seguía repitiéndose. Se acercó a la grieta, atraída por ella. Sospechosa o tal vez perturbada, tragó saliva mientras miraba adentro, mirando hacia el profundo y oscuro vacío a través de la grieta. Vio lo que parecía una caverna vacía. En esa oscuridad algo se retorcía. Sonó un sonido metálico, como si tiraran de las cadenas. Elfie contuvo el aliento. Ella entrecerró los ojos como si dudara de su vista. De repente, un ojo inyectado de sangre apareció frente a ella. Ella gritó extrañamente, saltando hacia atrás. La sombra en la oscuridad se estrelló contra la pared agrietada con un fuerte ruido, pareciendo notar su presencia. ¿Eso fue un monstruo? Desde su posición en el suelo, Elfie agarró su pecho y preparó su varita delante de ella. El ojo flotaba en el espacio, mirando por la grieta. ¿Hay algo dentro de ese muro? ¿De qué estás hablando? Tenemos que lidiar con los monstruos. Seremos rodeados. Los ojos de Elfie se nublaron cuando Alicia le gritó desde el fondo del pasillo. Mirando hacia adelante, vio que ya estaban en medio de una pelea. «Vamos a cambiar de ubicación y contraatacar. Muévete y únete a nosotros». Elfie se levantó apresuradamente. Ella siguió a Alicia hasta los otros que la esperaban. El ojo que flotaba en la oscuridad la miraba fijamente en la espalda, como si tratara de seguirla. «Prepárense, están viniendo», Riveria gritó. Los magos prepararon su bastón y comenzaron a conjurar cuando Ice, en la retaguardia, saltó a la habitación. «¿Realmente corriste, Arya?» La mirada de Revis se clavó en Ice, que se detuvo en el centro de la habitación y se dio la vuelta. La criatura más fuerte sostenía una espada larga maldita. Su mirada se centró solo en Ice. Para tratar con Revis, el plan de Riveria era colocar a Ice al frente con el apoyo de Riveria mientras el resto del escuadrón la bombardeaba. Riveria mantuvo sus ojos fijos en Revis mientras reducía el círculo mágico en un radio de 5 metros. Un muro de guerreros con grandes escudos se paró frente a los magos que habían completado sus hechizos. Todos miraron a Revis determinadamente. Con el sudor frío formándose en sus cejas, Revis se paró frente a ella, mirando a Ice con una expresión en blanco. Todo lo que estaba haciendo era observarla. ¿Ella no va a atacar? Ice no podía sentir un aura amenazante. Ice había luchado contra Ottar para prepararse para este momento. Se había acercado a esta operación lista para llegar a una conclusión en su batalla con Revis, pero su situación actual era demasiado inesperada. Ella no sabía qué hacer. Revis dejó pasar el tiempo mientras observaba en silencio a Ice. La sala en el piso 9 se había transformado en un agotador campo de batalla, donde la lucha estaba llena de escudos para lidiar con la maldita lluvia negra. Aparte de Tiona, todos los aventureros habían cambiado a armas de distancia.
El monstruo estaba usando su brazo derecho endurecido para alejarlos y eliminando la magia con su tentáculo izquierdo maldito. Pero los ataques nunca cesaron. La familia Hermes podría haber tenido menos poder de combate para ofrecer, pero contribuyeron con un excelente apoyo tanto en ataques como en defensa. El monstruo soportó los ataques de los aventureros lanzando contramedidas con sus brazos deformados. La lluvia de sangre impidió que todos se acercaran, e incluso cuando lograron deslizarse no pudieron lograr un golpe crítico de las posiciones de desequilibrio que necesitaban para superar las pieles. Incluso el arma de Tiona no pudo cortar ninguna de sus extremidades. El feto dentro del orbe de cristal, la esfera que era el núcleo del enemigo, estaba expuesto en el centro de su pecho, protegido por una sustancia endurecida como una flor en ciernes que le impedía matarlo de un solo golpe. Además de todo eso, el enemigo tenía la molesta capacidad de regeneración. Tiona, Tione y Finn juzgaron que tenía un potencial aún mayor que la forma femenina con la que había luchado en el piso 18. Hubo muchas bajas. Si una sola gota de sangre dispersa tocaba la piel de alguien, un chillido espeluznante resonaba. La primera línea cayó, incapaces de bloquear la lluvia de sangre con sus escudos, e incluso aquellos que evadieron las gotas malditas comenzaron a sangrar mientras seguían respirando su maldito miasma. Si no fuera por la luz blanca curativa que empuja contra los monstruos, esto ni siquiera sería una pelea. Él fue el creador de esa repulsiva maldición. Mirando el campo de batalla desde atrás, Amit estaba segura de ello. Se dio cuenta de que el poder de la maldición aumentaba como si resonara con el estado del Barca Perdix, con su habilidad Enigma. Amit, quien ejercía la misma habilidad Enigma, reconoció lo que estaba sucediendo. «Debemos romper las cadenas de esa maldición», dijo Amit determinadamente mientras sostenía su bastón. «Marta, Bernadette, asuman la curación en mi lugar. Por favor, apoyen las líneas de batalla». Las dos senadoras de la familia Dian Sech que habían estado esperando detrás de ella se unieron por primera vez ese día, no porque Amit ya no pudiera mantener el campo de batalla por sí misma, sino porque se dedicó a romper las cadenas de la maldición en lugar de curarla. Su voz clara compuso un conjuro de alta velocidad. Era el mismo hechizo, pero los aventureros reconocieron que esta vez tenía más fuerza detrás. Barca el monstruo parecía tener una premonición y arrojó una niebla de sangre negra hacia Amit. Con Finn en la primera línea y Asfi al mando de la línea media y trasera, ellos no permitieron ningún descanso ni en sus ataques ni en la defensa de Amit. Barca el monstruo dividió el campo de batalla con su tentáculo, chocando contra los escudos. «Dia Frater», ella conjuró, desatando su magia curativa completa, la iluminación blanca y pura del poder sagrado. «Amit, ¿qué estás pensando al tratar de curar a un monstruo?». Tiona y Tione gritaron. Finn y Asfi tuvieron una reacción diferente, con los ojos muy abiertos de sorpresa cuando entendieron exactamente lo que Amit estaba tratando de hacer. Barca el monstruo comenzó a sufrir. Bañado en la luz sagrada, él comenzó a retrocederse con un fervor acelerado, retrocediendo su cuerpo de dolor. Cuando el vapor salió de su cuerpo, el color negro en sus venas se disipó gradualmente. Cuando Tione miró maravillada a sus camaradas, sus dudas comenzaron a desaparecer. «Ella está disipando la maldición», Asfi gritó. El Dia Frater de Amit era una capacidad extremadamente útil que podía dividirse en 3 efectos diferentes: recuperación, erradicación del veneno y eliminación de la maldición. Un sanador dejando un monstruo impotente. Las maravillas nunca cesarán. Finn murmuró. «Como sanadora, no puedo permitir que exista tal cosa», dijo Amit. El círculo mágico blanco se expandió, el poder mágico se disparó como si una explosión de cañón atacara al monstruo. El torrente de luz purificadora se convirtió en un pilar, encerrándolo. «Ahora que te has convertido en quien eres, no puedo curarte. Ahora que he renunciado a salvarte, no soy más que una hipócrita. Pero al menos permíteme destruir esa maldición». La destrucción de la maldición, la salvación de su espíritu, liberándolo de sus malditos lazos. Las gruesas venas que corrían por su cuerpo se hincharon como si estuvieran hirviendo. La maldición negra se desvaneció momento a momento. Barca el monstruo se enfureció, casi como si la criatura estuviera resistiendo. Desató toda la fuerza de su maldición en Amit. La ola creciente de energía miásmica tomó la vida de un espíritu vengativo que consumió a Amit. Todos los aventureros en su camino, todos aquellos que habían formado un muro para protegerla, fueron arrastrados por la ola de sangre.
Su mano extendida en toda la vitalidad juvenil se marchitó como la de una anciana. Amit fue consumida por un remolino de dolor como nunca antes había experimentado, pero aún así se negó a detener su magia, como si repitiera la maldición. Su ojo con la inscripción de se inyectó de sangre y se quemó con los restos de su voluntad. Al ver eso, los ojos de la mujer santa brillaron radiantemente. Amit dejó escapar un rugido triunfante. La brillante luz mágica se reunió en un pilar gigante de color blanco puro, destruyendo el miasma. Partículas blancas de luz se dispersaron por la habitación cuando la mancha negra que cubría a Barca el monstruo finalmente desapareció. Cuando Amit comenzó a colapsar, las dos amazonas se lanzaron hacia adelante más rápido que nadie. Se abalanzaron sobre la cabeza del monstruo, sus ataques gemelos le cortaron las armas. Perdiendo el equilibrio, el cuerpo gigante comenzó a lanzarse hacia adelante y finalmente Finn corrió de frente. Con su lanza dorada, la empujó hacia el monstruo con una fuerza y velocidad tremendas. Pero justo cuando la punta de la lanza dorada estaba a punto de perforar la cabeza del monstruo, se detuvo en seco. «Está muerto, ya se terminó», murmuró Finn mientras bajaba gradualmente su lanza. Tiona y las demás dejaron de moverse. La cabeza de Barca el monstruo colgaba, la luz desapareció de sus ojos. El feto dentro del orbe de cristal unido a su pecho emitía humo y no había signos de vida. Las personas que habían caído al suelo tosiendo sangre comenzaron a levantarse, horriblemente maltratadas. La D en el ojo rojo del monstruo había desaparecido. Amit estaba arrodillada en el suelo, apoyada por las otras dos sanadoras, con los ojos cerrados como si llorara. Un silencio impropio llenó la habitación después de la conclusión de la batalla. Muy bien, prepárense para el próximo movimiento. Usen todos los objetos restantes necesarios para sanar a Amit. Formémonos de nuevo con todos los que aún pueden luchar. Dense prisa. Instó Finn con una voz tranquila. Colectivamente levantaron la cabeza y comenzaron a moverse. Nos separamos. No dejen escapar a Thanatos. Existe una alta probabilidad de que un dios con el nombre de Enio también esté presente. No dejen escapar a ninguna persona sospechosa. Gareth retumbó. La ubicación era el piso 9 de Gnosos, un área muy alejada de donde luchaban Finn y su grupo. Esta área no debería tener tantos monstruos deambulando. Los de la familia Dionysus deberían poder manejarlos mientras trabajan en grupos. Divídanse en tantos equipos como sea posible. Vamos a revisar hasta la última esquina, gritó. Junto con el escuadrón principal, con los dioses atrás, el propio Gareth se dirigió directamente a la habitación, mientras que los otros de equipo buscaron en las áreas circundantes para atrapar tanto a Thanatos como a quien fuera el misterioso Enio. Esto también era la voluntad divina de Loki. Con una actitud alegre, Loki se lamió los labios mientras se esforzaba por su divina majestad. A partir de ahí, podrían encontrarse con un dios en cualquier momento. Escuadrones, asegúrense de tener al menos un enano con ustedes. Seguro tendrán un camino secreto para cuando su fortaleza estuviera a punto de caer. No den por alto algún pasaje oculto. Los enanos de ambas familias gritaron en respuesta. Gareth asintió y finalmente se volteó hacia la maga elfo por sus órdenes. Lefilla, vigila los alrededores. Ice podría haber atraído a la criatura pelirroja, pero la otra enmascarada todavía no ha aparecido. Si pasa algo, repórtame de inmediato. Él le pasó un Oculus a Lefilla, que podría usar el mismo método que Riveria para buscar amenazas en los alrededores. Extendiendo el círculo mágico de Real Eavantain fue un papel increíblemente importante. Gareth sonrió cuando los miembros de ambas familias se formaron en grupos. Muy bien, vamos. Los aventureros salieron corriendo en todas las direcciones. En medio de todo eso, Dionysus se detuvo en la entrada de un pasaje en lugar de moverse con el escuadrón principal que contenía a Gareth y Loki. Era un corredor envuelto en la oscuridad, escondido en las sombras, donde la luz mágica de las lámparas montadas en la pared no podía alcanzar. Un camino recto que se convertía en uno con el vacío. Sin ser notado por los aventureros, en algún lugar en las profundidades de esa oscuridad, algo temblaba, como si atrajera a Dionysus dentro o lo ridiculizara. Le dolía la cabeza. Dionysus juró que podía oler el dulce aroma del vino cuando se lo llevaba a los labios. Su corazón latía fuerte. Una vez, ya no había nadie alrededor. Mirando a un lado, vio a Loki y a los demás desaparecer por el pasillo que conducía a la habitación del maestro laberinto. Cuando su mirada retrocedió, dejó que sus ojos se fijaran en la oscuridad ante él.
se dio cuenta de que sus ojos ardían de ira. Sosteniendo una mano contra su pecho, él agarró la espada corta escondida en su capa, desvainó la hoja como si se estuviera entusiasmado por batallar y dio un paso hacia el oscuro corredor. «Vamos, Filvis». «Sí, Dionysus». No se molestó en mirar hacia atrás cuando la respuesta de su seguidor gritó detrás de él, mientras Dionysus en silencio, en serio, determinadamente, comenzó a avanzar por el pasillo. «¿Por qué fuiste y moriste por mí, Barca?» Tánatos levantó la vista. Estaba sentado en el pedestal con las piernas cruzadas, mientras se recostaba y se sostenía con las manos. Barca había sido tan puro y cruel como un niño, su alma más retorcida que el espíritu de nadie, más que cualquier alma que Tánatos hubiera visto antes. Por eso el dios de la muerte había amado a Barca. Hasta cierto punto se podría decir que simplemente se había divertido. Pensé que todos, excepto la familia Loki, estaban en el camino, pero los muchachos de Dionysus y Hermes realmente me atraparon. No quedaba nadie en la habitación del maestro laberinto salvo Tánatos. Todos habían salido para enfrentarse a la familia Loki en la batalla. Con sus seguidores, él había hecho un contrato que se cumpliría con la destrucción de Horario, siempre y cuando Tánatos pudiera escapar, siempre y cuando le dieran otra oportunidad de tener éxito, sus sueños podrían hacerse realidad. Una década o dos no son nada para un dios, pero realmente no quiero volver a hacer todo esto. Sí, el tiempo vuela, pero requiere mucho esfuerzo. Cuando la habitación quedó en silencio otra vez, Tánatos suspiró profundamente. Desde esa distancia pudo distinguir los pasos de aventureros que se acercaban mientras caminaba en la dirección opuesta. Tomando un camino diferente para dirigirse a la oscuridad, llegó a un lugar más profundo que la habitación del maestro laberinto. Era una habitación amplia que albergaba un conjunto de pilares redondos. En la pared posterior, que fue designada como altar, había un emblema con un corazón hecho de hierro y bronce y un ala negra que se parecía a la guadaña del dios de la muerte. Frente a ese altar y al pie de las escaleras estaba la persona que estaba buscando, mirando el emblema de la familia. «Ein, querida». Una figura misteriosa llamada Ein por Revis y los demás. Cuando Tánatos se detuvo cerca de la silueta y gritó, el ser enmascarado envuelto en una túnica con capucha púrpura se dio la vuelta gradualmente. «La familia Loki nos atrapó. Todos mis hijos han sido derrotados. No queda nada por hacer. Desata a los semiespíritus». Ya no había forma de detener a la familia Loki. La única forma posible de cambiar las cosas era usando los múltiples semiespíritus escondidos en Ecnosos. Los semiespíritus estaban destinados a ser la clave para destruir a Horario al convocarlos a la superficie. Pero, dada la gravedad de la situación actual, no tenía sentido quejarse de eso. «Me niego», dando una respuesta inesperada a la solicitud de Tánatos. Los espíritus tienen sus propios roles, no pueden ser movidos de sus puestos. ¿En serio? Mira la situación, este no es el momento para esperar. Iría en contra de la voluntad divina de Enio. Tánatos exhaló bruscamente cuando la voz en algún lugar entre la de un hombre y la de una mujer respondió con naturalidad. No mostraba irritación, sino exasperación. Incluso si eres la marioneta de Enio, tiene que haber un límite, ¿verdad? ¿Qué tipo de farsa sería para un arma secreta permanecer en secreto hasta el final y nunca ver la luz del día? ¿Estás tratando de decir que Enio es un rey desnudo en su trono?, preguntó con una sonrisa despectiva en sus labios. «Eres un tonto», anunció el enmascarado, interrumpiéndolo con el mismo tono frío que antes. «No, tú también eres un tonto». Respaldada por la oscuridad, la túnica con capucha tembló siniestramente cuando la silueta continuaba. Tánatos se congeló en su lugar. Un mensaje de Enio. «Este es el final. Gracias por su cooperación. Completaré el plan para la destrucción de Horario. Abriré el camino que conduce al inframundo. Y para lograr eso, conviértete en mi cordero sacrificial». El escalofriante mensaje sonó en la habitación oscura. Tánatos no pudo moverse, no pudo formar una oración. No hubo conmoción, ni agitación, ni confusión.
Ni siquiera tuvo tiempo de sentirse humillado por ser despreciado por un mortal. Como era un dios, comprendió en un instante el verdadero significado de las palabras de la figura enmascarada, la voluntad divina de la mente maestra oculta en el mensaje. Todo es como Enio quiere. Terminó de hablar la silueta antes de desaparecer en la oscuridad. Un silencio desgarrador que agarró al dios que quedó atrás. Juró que oyó la aguja de un reloj distante moverse. Thanatos se dobló y dejó escapar un fuerte suspiro, y antes de darse cuenta ya no podía controlar sus emociones mientras explotaba de risa. Su risa rompió el silencio. Deja de jugar. Eso es, digo, cuando un dios que hace alarde de su omnipotencia es abofeteado en la cara con vergüenza. Dame un respiro. Él se rió y soltó una carcajada, derramando rabia y autoburla como el que entendió lo que estaba sucediendo en el laberinto antes que nadie. Vamos, no me des eso. ¿Tenderé una trampa a un buen tipo como yo? Enio, pedazo de mierda. Y al final de todo, el perdedor se limpió la sonrisa de la cara, reemplazándola con una rabia aullante. «Eres Thanatos, ¿no es así?», gritó una voz detrás de él mientras contenía su risa. Cuando se dio la vuelta, se enfrentó a una diosa con el pelo vermellón, acompañado por un poderoso guerrero enano y algunos de sus otros seguidores. Los dioses patrones de las facciones opuestas se pararon uno frente al otro, como si hubieran tenido la intención de encontrarse, como si hubieran sido unidos por el plan de un tercero. «Finalmente te rastreamos, Thanatos». «Sí, me han arrinconado, Loki». Thanatos se burló mientras murmuraba: «No puedo seguir así», con una voz que Loki no pudo captar. Loki se enfrentó a Thanatos. De pie allí sin seguidores restantes, Thanatos sonrió cínicamente ante la situación. «¿Esta es la primera vez que nos conocemos?» «Supongo que sí. No teníamos ningún vínculo en los cielos y siempre estaba encerrado adentro, administrando el flujo de las almas». «Este es el final, Thanatos». «Sí, se acabó el juego». Se encontró con la mirada aguda de Loki con una sonrisa impertinente, mientras Gareth observaba el intercambio de los dioses en silencio con el resto de los miembros de la familia Loki. Loki no evitó sospechar. Él estaba muy tranquilo, lo estaba tomando demasiado bien. «No puedo ponerlo en palabras realmente, pero sí, es como si no hubiera reacción». «¿Fuiste tú quien se llamaba Enio?», preguntó Loki. Thanatos solo sonrió y se encogió de hombros. «¿No le preguntaste a la querida Lefilla? No soy Enio, en absoluto». Oculto a la vista, con una voz nunca escuchada, un dios que puede o no existir, una entidad que puede o no ser un dios. Ese no soy yo. Hablando de eso, ese enigmático imbécil realmente me atrapó. Loki abrió uno de sus ojos con sorpresa. Fui completamente engañado. Me preguntaba si estaban jugando algún tipo de juego cuando ni siquiera aparecerían ante mí. Pero era todo para que no me diera cuenta. Es obvio, no puedes llegar a ninguna parte tratando de probar las intenciones de alguien si nunca las conoces, porque ni siquiera pudimos comenzar a burlarnos unos a otros como dioses. ¿No podrían burlarse el uno al otro? Espera, ¿lo atrapó? Mientras los pensamientos de Loki se detenían tratando de procesar lo que había dicho, Thanatos continuó. Enio nunca pensó en este lugar como una fortaleza. Era un altar para un sacrificio. Su temperatura corporal bajó. Un escalofrío le subió por la espalda ante el indicio de una posibilidad que ni Finn ni ella habían podido predecir. Su corazón latía con fuerza, latía con mucha fuerza. ¿Un altar? ¿Un sacrificio? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Nosotros? Parece que todos fuimos engañados, Loki. Sus ojos se abrieron de par en par. El Oculus en las manos de Gareth de repente dejó escapar un fuerte estruendo. «Señor Gareth, el ser enmascarado está controlando los monstruos y también hombres. El escuadrón. Retrocedan». «Lefilla, ¿qué está pasando? Apenas puedo escucharte». Su transmisión se cortó entre gritos espeluznantes. Loki no apartó los ojos de Thanatos mientras escuchaba. ¿Estaban siendo manipulados por alguien más? La Junta había estado señalando claramente su victoria. Entonces, ¿quién había apuñalado su espalda desde fuera del tablero? Como si empatizara o simpatizando con la revelación interna de Loki, un indicio de compasión se filtró en la sonrisa de Thanatos.
Loki, ¿estabas sola cuando viniste aquí? ¿No tenías un amigo importante contigo? Su pregunta hizo que Loki finalmente se diera cuenta de que Dionysus estaba desaparecido. Después de mirar en estado de shock, sacó su Oculus. «Oye, Dionysus, ¿dónde estás?» Dionysus se llevó el cristal brillante a la boca. «En uno de los pasajes divergentes. Por favor, perdóname. Yo voy a exigir mi venganza». «¿De qué diablos estás hablando?» Él apretó la espada corta mientras hablaba. Estaba seguro del hecho de que su enemigo estaba casi ante él. Sus rasgos estaban coloreados por la ira. Él atravesó la oscuridad con la luz de su espada y siguió moviéndose. «¡Espera! ¡Solo espera! ¡Dionysus!» Loki gritó, pero Dionysus no pudo ser detenido. «¡Vuelve! Esto es algo muy malo. Algo está por suceder. No puedes estar solo». Las súplicas de Loki sonaron huecas en el espacio abierto. «No es un problema, tengo a Fylvis», dijo, fijando su mirada en la oscuridad que tenía delante. «¿Verdad, Fylvis?» «Sí, Dionysus». Al escuchar la voz detrás de él, asintió. «Espera, Dionysus, ¿con quién estás hablando ahora?» Su grito finalmente lo hizo detenerse en seco. Un enjambre de monstruos con tentáculos agitados y mordazas espantosas enganchó a los aventureros. «Arx, rey». Lefilla trató de devolver el fuego, pero fue solo una gota en el cubo. Obviamente, después de todo, el ser enmascarado había descendido sobre ellos con una banda gigante de monstruos sin previo aviso. Lefilla dispersó intencionalmente su poder mágico, tratando de cubrir a los aventureros dispersos, atrayendo la atención de los monstruos hacia ella. La figura enmascarada captó y concentró sus ataques en ella. Con los ataques del enemigo intensificándose, Lefilla no tuvo la oportunidad de seguir hablando con Gareth. De alguna manera se las arregló para bloquear los guantes de metal, pero la fuerza detrás de ellos era inhumana y seguía siendo expulsada. Al sonido de la batalla, el escuadrón de Anakiti corrió a la escena, pero ya era demasiado tarde. El apoyo del escuadrón de Anakiti no llegaría a tiempo. Pero un relámpago brilló en el aire, repeliendo el ataque de la figura enmascarada justo a tiempo. «¿Estás bien, Lefilla?», preguntó una chica parada frente a ella. «Fylvis». Lefilla se alegró. El tiempo se detuvo para Dionysus. Cuando se detuvo y se dio la vuelta, la chica llamada Fylvis Chalia no estaba allí en absoluto. Todo lo que había allí era oscuridad. «Ella no está a tu lado, ella está con Lefilla. Ella no puede estar allí». Loki gritó. Dionysus no pudo moverse. Dionysus no pudo entender. Ella desapareció, simplemente desapareció. «Sí, Dionysus», sonó una voz en sus oídos, acompañado de una estática desagradable, antes de desmoronarse como una bella y dulce ilusión. Su expresión se quebró, un jadeo desagradable. Finalmente se dio cuenta, con un sudor frío que estaba hiperventilado, que él era la fuente del sonido. Había una oscuridad fascinante al lado de Dionysus, arrastrándose sobre él. El laberinto se distorsionó mientras se doblaba. ¿Es esto una alucinación? ¿O es un sueño? Imposible. Soy un dios omnipotente. No hay forma de que la brujería funcione en mí. De ninguna manera algo del reino de los mortales podría engañarme. No es factible. Eso sería imposible. Imposible. Dionysus. Él no sabía lo que le estaba pasando en su cuerpo. ¿Quién es este lugar? ¿En qué tiempo estoy? ¿Dónde está la hora? ¿Quién eres tú? El mundo entero se puso pata arriba. El contexto se convirtió en inconsciencia, el orden se convirtió en caos y se perdió. Fue el comienzo de una comedia, el comienzo de un drama, una ópera, una pantomima, una farsa, una tragedia, una parodia. Dionysus el intérprete y Dionysus en la audiencia. Dionysus fue el guionista, el director, el escenógrafo. Una carcajada acompañó un estruendoso aplauso, ridiculizando a Dionysus de los labios de Dionysus. Un brindis, hay que hacer un brindis. Las lágrimas gotearon sobre sus mejillas, la baba le salía de la comisura de su boca
Sus mejillas se sonrojaron, su personalidad se hizo trizas. Bebe más, borracho en la oscuridad. Es como si me hubiera convertido. Conviértete en un verdadero tonto. Y luego, la oscuridad temblando, desde el frente, justo delante de sus ojos, el enemigo que Dionysus había estado persiguiendo apareció gradualmente ante él, agarrando una daga. Reflejado en sus ojos había una sola figura divina. ¡Qué ridículo!, dijo la figura, con los labios curvados en una media luna condescendiente. ¡Imposible! ¡No puede ser! El enemigo que había perseguido, la venganza que había buscado, la verdadera identidad de Enio. ¡Dionysus!, gritó Loki. Dionysus respondió huecamente. Lo siento, Loki.